Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Doy la bienvenida a nuestro primer invitado de la temporada. El primer entrevistado dentro del espacio que patrocina la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, AMAI-TLP. Saludo a José María Manzano, está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, doctor Manzano, muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes, Ricardo. Encantado de estar hoy con vosotros. Muchas gracias, muchas gracias. José María Manzano es psiquiatra, ha sido coordinador facultativo del área de salud mental del Hospital San Juan de Dios en Cienpozuelos, profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, a punto de ser profesor emérito por la misma universidad. Estimado doctor, decirle que es un gran honor realmente tenerle con nosotros, una persona que ha vivido la experiencia de hacer la práctica clínica en una gran institución, el Hospital San Juan de Dios, desde luego de todos conocidos. Todas las personas tengan o no contacto directo con este hospital, pues han oído, han escuchado hablar de él, una institución reconocidísima que sigue prestando un servicio extraordinario, excepcional a los enfermos mentales, sobre todo a los más graves, por cierto, a sus familias y a la sociedad. ¿Podría darnos, doctor, algunas pinceladas de la historia de esta institución centenaria? Para mí es un placer también estar con vosotros y hablar de una institución donde he pasado tantos años trabajando, ¿no? Bien, pues tiene una historia curiosa. El Hospital de San Juan de Dios data ya de 1867. Donde llegó a España el padre Benito Meni de la Orden de San Juan de Dios, enviado desde allí, desde Italia, para volver a restaurar la Orden en España. Y Benito Meni caminó hacia Cienpozuelos y curiosamente en la estación del tren se encontró con un notario de la localidad a quien le comentó sus pretensiones de hacer una compra de una finca para una institución de salud mental, y así empezó la orden, con una cantidad de 15.000 pesetas que se pagó por aquel terreno, que era una casa solariega con una gran extensión. Y ahí se comenzó a montar ese primer hospital de San Juan de Dios en Cienpozuelos con otros hermanos de la orden. ¿De la orden? Sí, sí. Se trata de una institución privada, ¿verdad?, con un servicio de gran calidad. En estos momentos se ha convertido, está realmente reconocido, como una institución, Hospital San Juan de Dios, al que se derivan muchos pacientes, que la sanidad pública, realmente por cómo está la situación de la salud mental en España y en Madrid, desde luego entre otros territorios, muchos pacientes que la sanidad pública no puede atender, al estar claramente desbordada en este ámbito de la sanidad, ¿no? Le pregunto, ¿se ha convertido en imprescindible para los casos más graves este centro, este Hospital San Juan de Dios, por su experiencia tan dilatada? Efectivamente, Ricardo, como usted dice, es un hospital de referencia en la Comunidad de Madrid, está integrado en la red de la Comunidad de Madrid, una red asistencial, y aunque es de titularidad privada, la Orden de los Hermanos San Juan de Dios. La salud mental, como decía usted al principio, está desbordada en los últimos años. Y centros de esta naturaleza se han afianzado porque ofrecen una serie de posibilidades diferentes y necesarias para la sociedad. El hospital tiene varias áreas asistenciales. Tiene un área de salud mental, que se dedica a la media y larga estancia. Tiene un área de atención a personas con discapacidad intelectual. Un área de psicogeriatría para pacientes mayores con trastornos mentales graves y un área de cuidados somáticos para cualquiera de estas áreas. Entonces, en la Comunidad de Madrid, como le digo, es un centro concertado, un centro que está dentro de la salud mental de la comunidad y que ofrece solución o aporta soluciones a trastornos mentales muy graves, muy refractarios a los tratamientos y que no pueden estar en otro tipo de instituciones. Sí. Para que nadie se llame a confusión, estamos hablando con el doctor Manzano de casos graves, realmente casos que tienen patologías de muy difícil tratamiento. Sucede que en la sanidad pública, en urgencias, los casos que conocemos es que las personas afectadas van a urgencias, ahí se les dan algún tipo de psicótico, algún tipo, digamos, de remedio de urgencia, pero claro, se les manda de nuevo a casa
Con lo cual, digamos que si está en una crisis, es posible que esa crisis se apacigüe por un momento, pero quizá al día siguiente o al siguiente tiene que volver a urgencias y le dan de nuevo pues estos tratamientos, ¿no? Claro, si este caso es muy grave, pues no tiene sentido ninguno, doctor, el que recurra una y otra vez a urgencias. Tendría que tener un ingreso, me parece a mí, y un ingreso además de por lo menos de corta media estancia. No puede ser, pues no, para estar 2 días, va a pasar una noche en el centro San Juan de Hombre, creo yo que es un caso grave, ¿no? Claro, tal como está establecida hoy la Organización de la Salud Mental en la Comunidad de Madrid, pues el núcleo central es lo que se llama el Centro de Salud Mental, es un centro especializado, sí. Y ese centro está para tratamientos ambulatorios. Como usted bien dice, hay una urgencia en los hospitales generales, hay unas unidades de agudos para muy corta estancia en esos hospitales generales, que puede ser 1 o 2 semanas, pero cuando el trastorno mental recae, se cronifica y es grave sobre todo, más de 2 años de evolución, con dificultades de resolución de la sintomatología, con dificultades de integración en la sociedad, en la familia, etcétera, entonces el propio centro de salud mental propone en unas comisiones que hay en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el ingreso en nuestro centro, que puede ser por un tiempo determinado, breve, de media estancia. Sí, nunca es breve. Nunca es breve, puede ser un año, claro. Ya pasa directamente a las unidades de larga estancia, que no son unidades de almacenaje, sino son unidades también de tratamiento para este tipo de patologías. Sí, sí. Por su experiencia dilatada en el caso de su profesionalidad indiscutible al frente y en el Hospital San Juan de Dios, los casos sabemos que son diferentes, pero sabemos también que hay cada vez más tratamientos diana, más especialización. Por su experiencia, ¿cuál es la evolución de los casos que usted ha ido tratando a lo largo de su experiencia, o que tú has ido tratando, me permites tutearte, y que tú has ido tratando, José María, a lo largo de estos años de experiencia? ¿Cuál es la evolución que tú estás viendo en estos casos graves? Pues mira, en estos casos graves, que como decíais en el comienzo del programa, cada vez afectan a gente más joven, esto es así de claro. Sí. Cada vez tenemos ingresos de gente que sería impensable que tuviéramos pacientes propuestos para larga estancia con 18, 19, 20 años, por ejemplo, porque se juntan muchas sumas de patologías, una de trastorno mental, consumo de tóxicos, etcétera, ¿no? Desarraigo, emigración, muchas cosas. Sí. Bien, en los casos más típicos de trastorno mental crónico grave, nuestro hospital está muy especializado en el abordaje de ellos, de tal manera que tenemos unas unidades de rehabilitación dentro de la larga estancia, donde se hacen unos planes específicos de rehabilitación para cada paciente. Para cada paciente. Es el tratamiento diana del que hablo yo. Sí. Eso es, para que recuperen aquellas capacidades que han ido perdiendo, o que no tuvieron. Entonces, eso es una unidad que va por niveles y a medida que el paciente va avanzando, pasa de nivel. Que además, curiosamente, en la unidad es en altura, es un nivel más alto del edificio. Y cuando llegan a un nivel que se considera óptimo por el equipo, tenemos unos pisos externos qué bueno, qué bien. de rehabilitación, tanto en Cienpozuelos como en Aranjuez como en Madrid, donde esos pacientes comienzan una nueva etapa de externalización después de un largo periodo de tratamiento rehabilitador para intentar reintegrarlos en la sociedad. Y eso, además de la terapia específicamente, acompañada de una terapia ocupacional laboral que también hacemos en el hospital. Si quieres, luego hablamos más detenidamente de eso. Muy bien, muy bien. Sí, hablemosla inmediatamente, José María, si te parece, José María Manzano. Sí, me parece interesante. Pues este centro tiene una terapia ocupacional y laboral muy interesante, también con distintos niveles. Sí. Y tenemos una serie de talleres ocupacionales, fíjense hasta qué punto, por ejemplo, hay una panadería dentro del hospital, en el que con un monitor, pacientes que se levantan como cualquier panadero a las 5 de la madrugada para hacer el pan fresco. Sí, para que esté bien reciente y bien crujiente. Bien recientito. Y repostería. Muy bien. Después tenemos talleres ocupacionales, por ejemplo, de artes gráficas. Qué bien, qué bueno. Todo lo que es en nuestro hospital es papeleo, digamos así. Se hace allí, talonarios, etcétera. Tenemos talleres ocupacionales también de tipo, digamos, más laboral, donde se hacen por distintas actividades, que por ejemplo una empresa encarga hacer,
bolígrafos, lo que sea. Sí. Un taller ya muy laboral específico, que es una lavandería industrial, donde están tanto pacientes dentro como pacientes externos que vienen a trabajar con contrato laboral. Qué importante es eso, el trabajo, qué importante el es. trabajo. Qué importante. Y, por ejemplo, tenemos una granja escuela. Fabuloso. Una granja escuela Fantástico. donde se enseña desde el principio a cuidar animales y están allí los animales. Fantástico. Y, por último, para el área de discapacidad intelectual, de hecho, que también tenemos una terapia con animales, asistida, que se llama terapia asistida por animales, donde pacientes con discapacidad intelectual están con perros a los que cuidan, se les enseña cómo hay que darles de comer, cómo hay que cuidarles, cómo hay que limpiarles las patas. Es decir, en definitiva, quiero decir que es un tratamiento muy integral el que se hace en este centro para las personas con trastorno mental muy grave. Sí. ¿Cuántos efectivos tienen en estos momentos? Aproximadamente, no vamos a hablar de la plantilla, digamos, pero aproximadamente, ¿cuáles son los efectivos que tiene el Hospital San Juan la de Dios? plantilla en el hospital es enorme, no recuerdo la cifra exacta, pero alrededor de 400 o 500 personas entre todo equipo de personal, desde personal, digamos, staff, psiquiatras, psicólogos, etcétera, hasta los jardineros, que tiene un gran componente. Y luego hay una cosa que es importante que la orden tiene, que es la hospitalidad, que no solo hace con los propios pacientes, sino que desde las grandes crisis económicas en el hospital se abrió un comedor social para aquellas personas que en el área de tiempos duros no tienen recursos para que vayan a comer allí y otros que vayan a recoger comida al hospital, ¿no? A la cocina del hospital, dentro de la orden, que tiene también una función social muy importante. Sí, sin duda es una tradición la hospitalaria, en el caso de los hermanos San Juan de Dios, sí, es así. Históricamente siempre ha sido así, lógico. Digamos, en su hospital pues se mantiene esta buenísima tradición, ¿no? Yo creo que sí que hay que recordar que es una institución privada, dentro de la red asistencial de la Comunidad de Madrid, pero es privada, pero religiosa. Es decir, que... Privada, religiosa, sin ánimo de lucro y insertada en la red de la Comunidad de Madrid. Explicadísimo. Me parecía muy interesante, doctor, abordarla dentro de su experiencia, esta cuestión de la generosidad, porque hablamos de unas patologías durísimas, sobre todo en los trastornos graves, y hablamos de una gran generosidad. Aquí lo comentamos muy a menudo, de las familias realmente volcadas con los pacientes, respaldando sus terapias y verdaderamente, digamos, sufriendo con el paciente. El paciente es el que más sufre, yo esto lo tengo clarísimo, ¿no? Pero luego las familias en segundo lugar. Sobre la generosidad, José María Manzano, ¿cuál es tu experiencia? Porque han sido años en los cuales tú has tenido oportunidad de vivir esa experiencia, ¿verdad?, de la generosidad. Es verdad. Mira, es el único hospital que yo conozco, hablando de lo que estabas comentando, Ricardo, que tiene una asociación que se llama Unión de Familias. Eso significa que los familiares de los pacientes, de los residentes en la institución, están asociados en esta asociación de Unión de Familias que tienen voz en el hospital. Bueno. Ellos tienen una organización, ellos emiten sus quejas o no quejas, es decir, es tan importante para la orden. El centro es el paciente, pero es tan importante esa familia castigada que tú decías, que se la tiene tan en cuenta como que está en una asociación dentro del hospital. Y eso es una gran generosidad por parte de la institución y de la orden, porque es dar voz a aquellos que sufren por sus familias, no un año, dos. Hay pacientes que han estado siempre hasta los 40 años. Qué barbaridad. Sí, sabemos que la enfermedad mental empieza, es verdad que tiene, digamos, distintos ciclos, escalones, como se quiera, y efectivamente la enfermedad mental tampoco, las personas de 60 años, 65, se libran. No, la enfermedad mental puede llegar a esa edad también, ¿verdad? Pero, bueno, esa trayectoria quiere decir que desde muy jóvenes estas personas que mencionas han estado en la institución, han estado en el Hospital San Juan de Dios. A veces en el área, por ejemplo, de discapacidad infantil, entraban de niños. De niños con retraso mental grave, etcétera, problemas de conducta muy graves, recuperables para una vida social familiar. Han estado allí durante años, bien atendidos, bien cuidados y tratados. Siempre decimos en este programa que de la enfermedad mental se sale,
Es evidente que hay, claro, hay casos muy difíciles, pero en general de la enfermedad mental se sale. Desde el punto de vista del abordaje clínico, de los recursos farmacológicos, etcétera, realmente ha habido avances en otros campos hablamos siempre de la oncología, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la enfermedad mental, que sí que hay avances evidentes, continuos, casi, en fin, diarios, y sin embargo la salud mental, la enfermedad mental sí que, digamos, hay un paso distinto. Se va avanzando, pero, digamos, no de manera tan evidente, ¿no, doctor? Entonces, por su experiencia en los avances, digamos, de terapia, de asistencia farmacológica, ¿realmente en la enfermedad mental hay esos avances o estamos, digamos, un poco en el umbral de grandes acontecimientos que pueden venir? Pues realmente ha habido avances muy notables. Fíjese que en este mismo hospital, en los años 50, no había prácticamente recursos terapéuticos. Uh-huh. Bueno, teníamos el famoso denostado electroshock, sí, los comas insulínicos, terapias, bueno, de este tipo, conductuales muy primarias, sí, y sin embargo, estoy hablando de la década de los 50. Sí, anteayer. Sí, 70 años, ¿no? Claro, hace 70 aparecen años. Los nuevos medicamentos, a veces por casualidad, antipsicóticos, antidepresivos, fármacos para la ansiedad. Tenemos un arsenal terapéutico enorme. ¿Cuál es la diferencia con otras especialidades médicas? Pues que uno tiene una neumonía, tiene un tratamiento de antibioterapia, y se soluciona, se va a su casa. El enfermo mental no solo está enfermo él, está tocada la familia, sí, está toda la red social que no tiene probablemente. Es decir, que además de un tratamiento directo al síntoma, como sería el antibiótico al germen, sí, de la neumonía, pues sí, aquí el tratamiento directo sintomático a la tristeza, a la idea delirante, a las alucinaciones, es solo una parte del tratamiento. Sí. Después tenemos una familia posiblemente enferma o tocada, una persona a rehabilitar en todas sus áreas. Que ha perdido, habíamos hablado del trabajo hace un momento. Claro, es tan importante como es el trabajo, José María. Pues, y todo esto hace que sea mucho más complejo, y a lo que voy es a lo que usted me pregunta. Lógicamente no se notan tanto esos avances como en otras especialidades, pero de aquella psiquiatría manicomial sin recursos, sí, a mucha gente que está trabajando y haciendo su vida con enfermedades que hace unos sí, 30 años no tendrían arreglo. Yo cuento siempre que hay músicos, por ejemplo, en que yo he conocido en el Real, sí, que tienen una enfermedad mental grave y están ahí porque han podido rehabilitarse, tienen un tratamiento y están en una vida prácticamente normal. Es decir, y la diferencia es que no tenemos resultados espectaculares a corto tiempo, sí, también, como otras especialidades. Claro, pero también, doctor, eso ya es una cosa periodística mía, pero la realidad es que en estas otras, digamos, la farmacología, por ejemplo, pues claro, está muy avanzada en general porque hay grandes compañías transnacionales que realmente tienen, y además bendito sea, oye, no quiero decir nada sobre eso, pero tiene un gran negocio, me refiero. Entonces la enfermedad mental afecta a un grupo muy importante de la sociedad, cada vez más importante, y vamos a ver avances muy interesantes. Aquí ha habido científicos que han comentado esto, que hay en marcha una serie de medicamentos realmente que van a cambiar muchas cosas en este mundo de la enfermedad mental, pero de alguna manera están unidas a que haya, digamos, masa crítica, que llamemos, ¿no? Que haya un número suficiente, un porcentaje suficiente en la población afectada, y ya vamos por ese camino, para desgracia de todos, y que en ese momento van a ponerse las pilas realmente, y que estas farmacéuticas que tienen tantos éxitos, y nos alegramos todos, en otro tipo de patología física, básicamente, pues también la van a tener en lo que es la enfermedad mental. Es una cosa que va a caer de suyo. Sin duda que eso será así, Ricardo. Hay grandes avances, habrá grandes avances, pero siempre tendremos que tener en cuenta que el enfoque de este trastorno mental grave es multidimensional. Hay que trabajar en muchas áreas, no solo en la clínica farmacológica, claro. Entiendo. Esa misión del psicólogo, del psiquiatra es clave, y desde luego esas terapias grupales o individuales son insustituibles. Eso lo sabemos, es clarísimo y es así. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por tu tiempo, por tus respuestas sabias, fruto de una dilatada experiencia clínica. Un gran placer, de verdad, haberte tenido con nosotros en Salud Mental. José María Manzano, psiquiatra. Es coordinador facultativo del área de salud mental del Hospital San Juan de Dios en Pozuelos, en 100 Pozuelos. Muchísimas gracias. Pues un placer, Ricardo, haber estado con vosotros esta tarde. Muy bien. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta cuando queráis. Adiós.